Muy buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren muy bien, en buena salud. Quiero darles la bienvenida a la primera sesión de la sala de nutrición de ABEM. Mi nombre es Antonio Kalinowski, soy nutricionista de formación y vocación, trabajo para Cargill Proteína Latinoamérica y los estaré acompañando esta tarde. Hoy tendremos a tres grandes de la nutrición, grandes personas que con su experiencia y conocimiento han forjado y transformado nuestra área, nuestra industria. El objetivo de esta sesión es capitalizar sobre la ciencia y experiencias recientes que nos puedan ayudar a generar un pensamiento sistémico y traer ideas que podamos volcar a nuestras organizaciones y seguir contribuyendo a la generación de valor. Esta tarde vamos a arrancar con la charla del doctor Ducatel. El doctor Ducatel nos actualizará en los conceptos claves y bases científicas de una nutrición preventiva y cómo aplicar este conocimiento en el diseño de nuestros planes de prevención y maximización de la productividad a través de los aditivos. El doctor Ducatel es un reconocido académico, ha sido presidente de la Sociedad Europea de Patología Veterinaria. Él es médico veterinario y doctor en patología veterinaria por la Universidad de Ghent, en Bélgica, donde fue catedrático de patología veterinaria y profesor en mérito desde el año 2020, diplomado por el Colegio Europeo de Veterinarios Patólogos y por el Colegio Europeo de Veterinarios Avícolas. Es presidente de la sucursal belga de la Sociedad Mundial de Ciencia Avícola y expresidente de la Sociedad Europea. Su interés de investigación se centra en la salud gastrointestinal, específicamente en aves de corral. Los dejo con la ponencia del doctor Ducatel. Gracias. Bienvenidos a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de AVE para invitarme a dar esta ponencia y también lamento bastante no poder estar en Perú en persona, porque en realidad me hubiese gustado brindar esta presentación allá mismo, sobre todo porque nunca antes he visitado el Perú, así que espero a estar por allá en algún día. Entonces, el título de mi presentación es, realmente son alternativas sobre los aditivos no antibióticos para proteger la salud intestinal. Eso quiere decir de que en primer lugar tenemos que saber cómo esos promotores van a realizar, cómo se va a realizar esos aditivos. Entonces, en realidad no hay un consenso del modo de acción y aparentemente hay personas que tienen distintas hipótesis sobre el modo de acción, pero no hay una verdad legítima. Entonces aquí entre nosotros, sí, vamos a hablar acerca de antibióticos, automáticamente vamos a pensar en que en el modo de acción esencialmente sería antibacterial. Pero en realidad hay muy pocas concentraciones de estos promotores. Y la actividad antibacterial es bastante débil. Y ese es un fenómeno principal. Entonces, esos promotores toman los aditivos y luego de que pasa por ventrículo y llega a un lugar neutral en el duodeno, se vuelve activo, pero en bajas concentraciones y ya no va a poder matar la bacteria en sí. Sin embargo, se podría absorber otras bacterias, lo que quiere decir es de que no
la bacteria no sería activa. Entonces, tomando esta explicación, y si bien hay hipótesis al respecto, entonces deberíamos ver cuáles son los aditivos alimentarios actuales para ver ese modo de acción. Entonces, vayamos aquí a la producción de pollos de corral, de pollos de engorde. Entonces, aquí vamos a ver que estos pollos van a tener que tomar alimentos y también agua para poder crecer más rápidamente, para que puedan alimentarse y también para llegar a una edad de sacrificio óptima. Esa sería la idea. Pero el tema aquí es de que mientras que se trate de hacer eso, esos pollos tendrían que vivir en un ambiente lo más limpio posible y con la finalidad de no tener infecciones ni tampoco haber patógenos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con los, con los microbios antibacteriales? Para eso tendría que estar perfectamente limpio ese ambiente, pero eso no quiere decir de que tenga que ser estéril, porque siempre va a haber bacterias. Las bacterias están siempre en todos los lugares y hay una gran cantidad de bacterias que definitivamente, por ejemplo, pueden haber espores también, lo cual no significa de que es un ambiente estéril en sí. Entonces, para eso, si nosotros vamos a tomar esas bacterias, podemos ver cuáles son absorbidas por el Zika o el intestino ciego. Y básicamente podemos ver aquí, por ejemplo, de que tenemos la primera bacteria aquí que coloniza el Zika, es el Clostridium, que quiere decir que esencialmente el Clostridium se encuentra aquí y es bastante sorprendente incluso encontrarlo. Y tomando las pruebas luego de 24 horas, nos vamos a dar cuenta de que luego es colonizado, lo cual en realidad no significa de que los pollos vayan a morir, pero está claro que los esporas de las bacterias están presentes y están colonizando el intestino ciego. Pasando a otra bacteria que vendría a ser la Escherichia, que es esencialmente igual a la colonización y en realidad se encuentran de manera principal, de manera primaria. Y luego pasamos, después de unos días, se encuentra esa bacteria que vendría a ser Lactobacillus. Y si bien se le considera algunas veces como microbios beneficiosos, ¿qué vamos a encontrar luego de 10 días? Vamos a encontrar otro tipo de bacteria, que es el Fecalibacterium, que empieza a colonizar también el intestino ciego. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros encontramos y se toma para colonizar el Zika. Entonces, si vamos a ver todo ese, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los pollos también, vamos a ver de que hay absorción de nutrientes que van a tomar lugar en lo del intestino delgado, que pueden llegar a ser hasta 1 millón por gramo o por 1000 que van a ser absorbidos. Y esas concentraciones se pueden reducir cuando la bacteria pasa por ese ambiente que se encuentra en el petroventrículo y que también se encuentra en un entorno de otras bacterias. Y hay que tomar en cuenta eso porque es bastante importante, ya que pueden haber como 1000 bacterias por miles y también una que vendría a ser casi la misma concentración de bacterias que se encuentra en un agua potable. Sin embargo, también vamos a ver que hay absorciones de los nutrientes y aquí los nutrientes son absorbidos por un transporte transcelular. Voy a utilizar mi puntero aquí para mostrarles. Entonces, se hace la absorción de los nutrientes y entra
a la célula epitelial. ¿Y qué quiere decir? De que aquí vamos a ver de que encontramos los receptores y que son tomadas de manera transcelular, y eso vendría a ser el caso de todos los aminoácidos, de los ácidos nucleicos, los lípidos, el fierro, el zinc. Entonces aquí el hecho es que la bacteria también tiene esos receptores y son casi idénticos. También son alimentados por los mismos nutrientes y que también van a requerir ese tipo de elementos, los ácidos también. Entonces también si es que hay bacterias que son beneficiosas, vamos a ver de que hay nutrientes que también son absorbidos por ellos. Esta es la razón por la de que hay una pequeña distinción en que hay bajas concentraciones de bacterias y actividad metabólica. Y en ese caso, se podría decir de que los promotores aquí tienen mecanismos de defensas, lo cual se establecen y que se necesitan evitar para que hayan nutrientes de competencia. Entonces, ¿de qué manera se puede realizar esos mecanismos de defensa? Así que, por ejemplo, queremos encontrar alternativas, buenas alternativas. Tenemos que entender, en primer lugar, la diferencia de los mecanismos de defensa y también las defensas naturales. Y en primer lugar, me gustaría entonces mostrarles de que ese es un estudio que se realizó en un sistema Butyrichus, en donde vamos a encontrar microorganismos anaeróbicos también. Y realizamos este microorganismo y lo hicimos probar por 2 horas y luego vimos qué es lo que sucedió. Y como podemos ver aquí, por ejemplo, que tenemos la cultivabilidad que está demostrada en una línea recta. Entonces baja cuando tiene contacto con el ácido y le toma todavía un momento volver a aumentar. Pero si vemos en la parte de la viabilidad que se encuentra en esta línea punteada, vamos a dar cuenta de que no hay actividad metabólica. Y esto se le denomina como el estado viable no cultivable. Entonces, aquí el ácido toma su parte, se mantiene viva todavía la bacteria y luego como consecuencia no puede competir con los nutrientes. Y luego alcanza nuevamente el ciclo o el intestino ciego y vuelve a ser nuevamente activo. Entonces la bacteria permite que el Zika obtenga los nutrientes sin problema. Entonces, ¿cuáles son las características de estas bacterias que se encuentran en el duodeno especialmente y en el yeyuno? Pues son muy pocas cantidades, son casi posibles ser cultivables, hay baja diversidad y también cuando hay un aumento en las cantidades, tienen una fracción más grande de los aeróbicos o los anaeróbicos facultativos. Y se considera también que se encuentra lo mismo dentro de los seres humanos. Y también esa absorción se encuentra dentro de los pollos. Y también se encuentra también que, por ejemplo, en el caso de los humanos, es bastante similar encontrar ese tipo de bacterias y básicamente se encuentra en la placa dental. Y por supuesto, también tenemos conocimiento de que aquí el oxígeno es un factor bastante importante porque es necesario para poder realizar actividades metabólicas y se absorbe entonces el oxígeno dentro de la bacteria aeróbica. Y como ya había mencionado anteriormente, la bacteria dentro del duodeno en los
seres humanos aumentan sus cantidades, sobre todo cuando hay una sobrepoblación de bacterias intestinales. Y se encuentra, por ejemplo, aquí 10 cubos de FU por milímetros en la absorción duodena. Y para eso y eso lo vamos a encontrar básicamente en el intestino delgado, lo cual también lleva a tener una abundancia, un incremento en la abundancia de proteobacterias. Ahora, hablando acerca de la defensa, podemos mencionar de que no tan solo están los ácidos, pero también hay unos mecanismos de defensa adicionales que les gustaría explicarles de esta manera, que hay buenas alternativas en realidad. Y podemos ver aquí a detalle de que hay toda una pared celular bacteriana que podemos encontrar también, que por ejemplo tenemos esta parte en gris, que podríamos comunicarle la citoplasma, tenemos la membrana interna, tenemos la capa de peptidoglicano, tenemos la lipoproteína y también tenemos la membrana externa. Y por ejemplo, tenemos aquí descrito cómo se encuentra entonces la pared celular bacteriana. Para ello, entonces, también vamos a ver, por ejemplo, que tenemos la fosfatasa alcalina. Esa es una enzima única que puede destruir toda esa parte bacteriana y luego, al destruirlo, vamos a encontrar de que las células encontramos expuestas. Asimismo, hay otra enzima o proteína, que es la proteína receptora peptidoglicano, que en realidad es una enzima bastante poderosa para que puede matar la bacteria y destruye también el peptidoglicano. Y así también puede retirar toda esa pared celular. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda simplemente fragmentos de esta otra enzima, el lisozima, que se produce y que puede simplemente quebrar en lo que se puede llamar aquí el muramil dipéptido, que vendría a ser un signo de lo cual nos muestra que la bacteria ha sido destruida y que hay condiciones favorables para el nutriente. Entonces, ¿qué es lo que hace el hospedador? El hospedador, entonces, tiene el receptor, se convierte en receptor, y luego este receptor permite que se absorba los nutrientes. Y hay una activación para ello al NOT2 en este caso. Entonces, eso era un poco de teoría y ahora me gustaría brindarles 2 ejemplos de lo que se ha desarrollado en los aditivos que se han testeado en laboratorios para ver el modo de acción de ellos. Y también cómo esos aditivos soportan o respaldan los mecanismos de defensa. En el caso de los antibióticos, entonces tenemos aquí el primero, que tenemos el Bacillus subtilis, que vendría a ser activo en un ambiente aeróbico. Y entonces alimentamos estas bacterias con altas concentraciones de caldo de pollo a 10 por 10 por kilo. Y hicimos la prueba por 13 días, lo cual nos llevó a tener una secuencia de genes y también de metagenomas. Pero en primer lugar, entonces, lo que hicimos fue hacer un estudio in vitro y lo vimos en 2 medios distintos. Entonces, aquí la parte negra vendría a ser el caldo y tenemos aquí también, que quizás puede tomar su atención,
la hipoxantina, que es producida por esta bacteria también. Y eso en realidad nos sorprendió a nosotros bastante al ver esto. Y lo que nos preguntamos es también si es que esto lo podríamos encontrar en otro estudio, en el estudio en vivo que también habíamos realizado. Y encontramos que dentro del ayuno, vamos a ver dentro de la parte de control una gran cantidad de hipoxantina. Y también lo encontramos en el ileum. Y pudimos ver también que las concentraciones de bacilos se encuentran aquí. Y añadiéndole a la hipoxantina, entonces particularmente ellos aumentaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hipoxantino se convierte por una enzima llamada xantina oxidorreductasa, que luego se convierte en xantín y luego se convierte en ácido úrico, lo cual en realidad vendría a ser un nutriente bastante poderoso dentro de la bacteria. O en otras palabras, podemos decir de que es producida por este bacilo. Y se produce de manera natural, básicamente. Y se toma esa bacteria. Y eso es lo que nos muestra que la xantina oxidorreductasa es producida por células externas, y que incluso es un agente antimicrobiano. Eso nos lleva a saber de que se realiza toda esta generación en este caldo que habíamos realizado. Un segundo ejemplo sería este aquí, en donde primero me gustaría presentarles de qué es un diseño en donde se desarrollaron o desarrollan tecnologías para poder ver cómo se produce esta enzima. Esta enzima vendría a ser el espectro del peptidoglicano, en donde todas las bacterias se encuentran. Y acá vemos aquí también que aquí está la muramidasa microbiana y que se presentan como fragmentos. Y podemos ver que el peptidoglicano también se encuentra de manera más aumentada. Y esto ayuda a que se genere el peptidoglicano. Me gustaría mostrárselos de esta manera, por ejemplo. Acá, cuando no hay muramidasa, entonces no hay concentración del mismo. Pero en la presencia de muramidasa vamos a ver de que sí hay presencia de peptidoglicano. Entonces, eso nos lleva a saber que el muramidasa puede disgregar el peptidoglicano en muramildidéptido. Y esto en realidad se ha presentado en la revista británica de nutrición de este año. Ahora, la siguiente que me gustaría que podamos ver es que aquí el peptidoglicano puede conllevar, con la ayuda de esta célula, a otros tipos de aditivos que, por ejemplo, están representados o se pueden verificar con esa prueba de colores y que mide en realidad la activación del muramidasa. Como podemos verlo aquí en ese gráfico, vamos a ver que la muramidasa es capaz de activar el NOD2 con ese reporte de células. Y podemos ver también la activación significativa que se presenta. ¿Eso qué quiere decir? Es de que el NOD2, la activación del NOD2, se presenta en las células epiteliales intestinales que protegen la inflamación y también de activaciones cancerígenas. Y en nuestro montaje en vivo que hemos tenido,
podemos ver de que, bueno, esto es un montaje experimental y que tenemos aquí que fue dividido en varios días, pero específicamente lo que se buscaba era ver las inflamaciones del hospedador. Entonces, tomando en cuenta todo ello, que es bastante importante, aquí en el duodeno se encontró de que había linfocitos y también una reducción de linfocitos inflamatorios, lo cual nos lleva a que estos linfocitos intraepiteliales eran importantes para la tolerancia de la homeostasis. Y que también se volca dentro de la activación del NO2. Y también, lo que también encontramos es de que también había un aumento de células cancerígenas, todos ellos en el duodeno. Incluso esta información se puede encontrar en documentación en donde se indica de que son protectores o guardianes y que se le puede aplicar esa función, ya que forman una barrera para la inflamación. Entonces, solo para comentar de manera concluyente, se sugiere que la administración de estos compuestos activan, ya sea en ese caso el NOD2, previene y trata también las enfermedades infecciosas. O en otras palabras, de los pollos les va a ser capaz de generar virus que se puedan ser aplicables para absorber nutrientes. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que se hace? Es cambiar la balanza de un estado de defensa, de inflamación, hacia un estado de absorción, en donde vamos a encontrar más tolerancia, vamos a encontrar más linfocitos intraepiteliales, menos formación de linfocitos propia, en lámina propia, y también una buena barrera y tolerancia, como ya lo mencioné, hacia la absorción de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría brindar esta tarde? Es de que esta familia noble de aditivos alimentarios con actividad en el intestino delgado ya está siendo creado. ¿Y qué incluye esta familia? Incluye enzimas, incluye prebióticos y todos ellos cuales responden a la absorción. Y también respaldan y reforzan los mecanismos de defensa antibacteriales. Y también reducen la actividad metabólica en el intestino delgado. Por consiguiente, entonces facilita la digestión y la absorción de nutrientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ducatelli. Realmente una excelente actualización de toda esa base científica en lo que se ha venido produciendo en años recientes para entender mejor las bases fisiológicas de estos aditivos. Como les puse en el chat, si tuvieran alguna pregunta la pueden compartir en el chat. Si no, yo tengo una primera inquietud. Doctor Ducatelli, usted mencionó que los principales... You want me to do it in English? Are you listening to the translation? I don't get any translation at the moment. Okay, so I'll do my question in English. So
the translator can help us with. Bueno, voy a hacer entonces la pregunta en inglés para que nos puedan ayudar con la traducción en español. Entonces, la pregunta que tengo para usted es que en su presentación usted había mencionado de que veíamos un reto, un desafío, básicamente, en los tratamientos. Usted había mencionado las diferencias de las enzimas, pero ¿cómo se relacionan ellos? ¿Cómo es la efectividad en esas especies? Bueno, muchas gracias. En realidad, sí es una pregunta bastante interesante también y es fundamental, básicamente, porque estábamos bastante sorprendidos al ver esta colonización que habíamos visto hacia el intestino ciego. Entonces, para poder controlar esos microorganismos, fue bastante crítico a realizarlo al principio. Pero luego vimos de que había una inmunidad de madurez. Entonces, este punto es bastante importante, ya que suprime la secuencia de la diferencia y también las olas de colonización que ayuda a otros microbios. Y por bastante tiempo, en realidad, me preguntaba a mí mismo por qué hay presencia aquí en el intestino ciego de los pollos, si es que hay alguna función en sí. Y por supuesto, hay bastantes tipos de patógenos ahí, lo cual conlleva a enfermedades. Pero en realidad, lo que pudimos ver que no era agresivo es probablemente el caso es el control de los anaeróbicos, porque en realidad ellos consumen el oxígeno y también pueden generar y desarrollar el sistema inmune temprano en las aves. Entonces hay dos funciones principales que en realidad hemos continuado estudiando, es de que la fermentación del Zika aquí era otro tipo de fermentación. El Zika hace una fermentación en donde se empieza una nueva parte del Zika y el oxígeno es absorbido, lo cual es un rol de las bacterias, básicamente, que consumen el oxígeno. Entonces, estas enzimas y los probióticos que también había mencionado no tienen un efecto directo en el intestino ciego o el Zika. No se puede multiplicar porque son anaeróbicos, porque se encuentran en un ambiente anaeróbico. Entonces, de esa manera, entonces lo que hacemos es que se crean un ambiente más favorable en el duodeno y en el yeyuno también. Y nos aseguramos la absorción de los nutrientes de manera completa dentro de lo que cabe posible. Y también en el ileum. Y haciendo esto, entonces evita que vaya al Zika y que esos microbios benéficos que se encuentran en el Zika permitan la absorción de la fibra y que son dañinos para el microorganismo también. Y se pueden tener componentes más digeribles. Muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta que tenemos aquí es de que usted había mencionado enzimas que son moduladores inmunes. Dentro de la industria muchas veces decidimos utilizar probióticos como aditivos para poder evitar este tipo de problemas en el campo. Con su investigación, entonces, usted recomienda que complementemos este modo de acción de probióticos usando los enzimas. Definitivamente,
Sí, it needs to be, en realidad se combine necesita different de que si additives, ustedes it needs to combinan be, distintos well aditivos, thought over and strategically organized. se puede y Definitely, se hace una organización combinations estratégica, can entonces be, hay una you know, combinación can have additive de que se pueden tener strategic effects. aditivos And I'm referring now con buenos to efectos. what we did, Y eso en for realidad, instance, with these por miraculous ejemplo, se puede decir is breaking down de que cuando se hace el desglose del peptidoglicano, por ejemplo, es una señal para el hospedador porque genera una señal en donde se va a estimular la absorción de los nutrientes. Y se puede combinar fácilmente con otros probióticos dentro del Zika. Y se puede combinar, por ejemplo, también, por ejemplo, con el Bacillus, lo cual genera una defensa antibacterial. Entonces, esas combinaciones pueden ser bastante útiles, porque si bien son distintos modos de acción, por ejemplo, lo que podemos usar también, los salinos, lo cual pueden diseñarse para preparar la fibra y también que sea fermentado por el Zika. Y luego entonces no hay lugar para poder añadir un probiótico que, que tenga que complementar o respaldar el microbio que se encuentra del Zika, porque en realidad tiene casi el modo de acción bastante similar. Entonces, lo que es aquí bastante importante es tratar de utilizar estrategias que vean todos los modos de acción y lo cual duplica y estimula también la absorción, porque hay límites también para poder estimularlos. Y queda bastante claro. Por ejemplo, en el caso de qué es lo que en realidad se hace para la fermentación, o lo que es lo que se genera de los sacáridos, por ejemplo, que vienen a ser organismos estrictamente anaeróbicos. Y en realidad esa es la parte esencial de los glucanos. Muchas gracias, doctor Ducatelli. ¿Podría darnos un ejemplo de los moduladores que hemos estado escuchando y que puedan tener impactos en la industria? Sí, por supuesto, hay bastante información de los polisacáridos que habíamos mencionado y hay bastantes investigadores también que continúan estudiando esos moduladores, pero también hay varios modos de acción y recientemente se ha escrito un documento donde habla acerca de los ácidos eficientes y que en realidad lo que ellos hacen es absorber todos esos nutrientes realizados por el hospedador y que tienen unos efectos dañinos sobre la inflamación. Y también siempre hay un cierto nivel de inflamación presente, incluso en pollos muy saludables. Y que por eso de que ahora lo que nosotros nos referimos es información fisiológica en individuos saludables. Entonces, todo ese nivel de antecedentes que podemos tener puede ser operado rápidamente y revisado rápidamente para poder rescatar cuál es el proceso de inflamación. Y asimismo también podemos ver las actividades que se encuentran
Y también vemos la presencia de enzimas que pueden neutralizar estas proteínas, pero en casos de inflamaciones, por ejemplo, hay proteínas que se presentan en gran nivel y que pueden dañar la estructura, y eso hace que la inflamación se haga presente, y se puede ver incluso de que de manera bastante frecuente, porque se va a encontrar de que hay varios puntos, y eso se va a deber a ese círculo inflamatorio que se va a presentar, lo cual vendría a ser la clave a la activación de ciertas proteínas. Y cuando se ve eso, vamos a ver de que poco a poco, lo más importante que se encuentra aquí es usar este tipo de aditivos. Entonces, se podría indicar de que modulan al hospedador, porque la mayor parte del tiempo en estos riesgos inflamatorios hay condiciones bastante severas, bastante graves de inflamación, lo cual podría complementar estrategias posibles para evitar esos riesgos. En realidad es bastante fascinante lo que nos comenta. Aquí tengo otra pregunta de la audiencia, y básicamente preguntan acerca de los probióticos y otros aditivos como enzimas que pueden utilizarse en fases iniciales en los pollos de engorde, y basándose en la experiencia que usted tiene y también en las investigaciones realizadas, se puede justificar entonces de manera productiva y económica este uso. Bueno, el aspecto económico aquí, no soy, creo, la persona indicada para hacer mención de ello, pero definitivamente podemos decir de que no podemos tener todos los probióticos juntos, porque pueden tener distintos modos de acción cada uno de ellos. Pero lo que sí es de que hay que tratar de ser un poco escépticos. Por ejemplo, en el caso de los bacilos, ¿no? Y eso es por distintas razones, porque hay distintas clases, hay distintos modos de acciones. Y, por ejemplo, si es que vemos qué es lo que ellos hacen, entonces vamos a ver que hay mecanismos naturales que respaldan distintos enzimas que se puedan producir, y también se presentan dentro de la predigestión. Por ejemplo, se encuentra dentro de los pollos básicamente en Ilium. Se pueden dar cuenta de que llegan ahí antes que en el Zika. Entonces, ahí es donde el Lactobacillus es más activo, y también hay, hay fermentación también. Entonces, esto hace de que el Zika brinde más estos enzimas que puedan ser convertidos de manera que se pueden producir otro tipo de bacterias. Así que si es que ustedes me preguntan si es que se puede utilizar al inicio o durante el proceso, pues yo creo de que hay efectos bastante espectaculares desde la edad madura. Pero definitivamente se puede esperar, según nuestra experiencia, es que se puede presentar entre 20 a 22 días dentro de ese periodo. Simplemente, ¿por qué? Porque las aves están expuestas a otros ambientes. Y, por ejemplo, si hablamos de un episodio en donde se utilizan esos aditivos, entonces se pueden presentar más desafíos. Entonces, lo que hemos visto en bastantes de nuestras pruebas es de vimos las fases
finales, los pollos son más robustos y pueden enfrentarse a más riesgos y tienen el sistema inmune más maduro. Y en otros casos, y en esos casos en realidad los efectos son bastante espectaculares y se pueden tener efectos beneficiosos. Y si se puede calcular, se quiere calcular, va a depender bastante en las circunstancias en las que se utilice. Se puede decir de que hay efectos que se presentan continuamente en la absorción y se pueden tener también efectos bastante similares, tanto de los enzimas y probióticos. Muchas gracias. Y bueno, acá tengo varias preguntas en realidad también que hacerle. Que el mercado está cubierto de distintos factores, entonces, de distintos fabricantes. Entonces, ¿qué en realidad cuáles serían nuestras capacidades para poder escoger cuál de ellos son los más indicados para poder comprarlos? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que buscar en el mercado? Bueno, esa pregunta es bastante difícil en realidad, porque hay que ser bastante cuidadosos con ello, pero para mí hay un gran número de probióticos que han sido testeados, no tan solo por su desempeño, sino también porque hay bastante documentación al respecto. Y yo creo de que esos dos puntos son bastante importantes, porque es que tienen información documentada y también de desempeño y se sabe del modo de acción, entonces podemos saber si es que es compatible o no es compatible dentro del alimento que vamos a brindar o dentro de la fórmula de alimentación, especialmente cuando vamos a ver los probióticos que afectan la fermentación del Zika, que es bastante importante también tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta todas esas materias primas, los distintos tipos de fibras también, porque todos ellos pueden ser susceptibles a la degradación de estos probióticos, pero entonces se puede tomar en cuenta básicamente lo que mencioné, la documentación, pensar también en cómo se va a realizar las combinaciones, o cómo se van a integrar, y también va a depender el nivel de desafíos que podamos tener, porque es bastante obvio que dentro de las condiciones desafiantes van a haber más beneficios también del uso de compuestos. Y no estoy hablando acerca de enfermedades clínicas en sí, pero sí por la presión del medio ambiente, por ejemplo, desafíos que se pueden presentar por medio de la alimentación también desafíos climáticos también pueden ser otro de los causantes. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos tipos de factores que puedan en realidad presentarse y que son en realidad los que más se presentan, ¿no? Y se entra en un periodo de estrés dentro de estas condiciones. Entonces, creo de que esa fue la última pregunta. Nuevamente quería agradecerle por su presentación. Ha sido un gran inicio comenzar con todo lo que es ciencia. Hemos entrado un poco más a lo que es la ciencia dentro de esta información y también hemos visto la información que nos ha proporcionado en la revista británica de nutrición, que si bien puede ser bastante difícil poder captarlo, es importante tener conocimiento acerca de la ciencia. Ha sido un placer empezar esta sesión con usted. Ha sido un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a tomar un pequeño receso. Regresamos a las 4 con la siguiente presentación sobre nutrición de gallinas de postura. Muchas gracias.